Hola queridos amigos, queridas amigas, mi nombre es Luis Eduardo Vivanco, soy el pasante que reemplaza el día de hoy a Anderson Boscan, quien goza de unas inmerecidas vacaciones en el Imperio. Empezamos una semana corta, sin embargo no por eso menos explosiva, menos importante en este país, en una coyuntura en la que nos encontramos en varias encrucijadas legales, y en otros temas de mucha importancia que los desarrollaremos en un minuto en caliente. Como les adelantaba, es una semana, aunque corta, bastante complicada. Tenemos varios frentes que cubrir. Primero, hoy día es el primer día de trabajo oficial, real, de los nuevos ministros de Defensa y del Interior, que tienen por delante una misión muy importante después de que precisamente este fin de semana, Guacho haya hecho una nueva exigencia al gobierno ecuatoriano sobre crear un canal humanitario para la entrega de los cadáveres de nuestros colegas asesinados y de la pareja secuestrada. Esto no sin antes exigir por parte de Guacho que se liberen a sus secuaces en manos del poder del Estado ecuatoriano. Nuestro invitado de hoy nos ayudará también a analizar eso, analizar la viabilidad legal de esa liberación solicitada por los narcoterroristas. Además nos encontramos en varias encrucijadas legales. El país empieza también esta semana con ya oficialmente a trabajar con un nuevo fiscal subrogante. El país de los subrogantes por todo lado manejan la institucionalidad del país. También analizaremos eso desde la Fiscalía y no nos quedaremos sin hablar de un buen amigo de nuestro invitado de hoy, el señor Gustavo Yalc, quien también enfrenta una posibilidad de juicio político en la Asamblea. Venimos en un momento con la entrevista al presidente del Colegio de Abogados, Ramiro García. Buenos días queridos amigos, queridas amigas, miércoles 2 de mayo, después de un largo e imprevisto feriado en este país, arrancamos con las noticias, arrancamos con la opinión, arrancamos con las entrevistas. Damos la bienvenida a un buen amigo también de esta casa, el doctor Ramiro García, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha. ¿Cómo está, Ramiro? Muchas gracias, todo bien, Luis Eduardo, un gusto volver a este espacio. No has vuelto desde el principio, ¿no? Inauguramos, claro. Acuérdate, con Fernando Villavicencio. Fernando Villavicencio, claro. Sí. No, acá los que nos caen bien siempre vuelven. Muchas gracias. Como comentaba en un principio, Ramiro, arranquemos por lo primero, que es la designación de Lino Mauro Toscanini como ministro del Interior y de Osvaldo Jarrín como ministro de Defensa en una coyuntura absolutamente delicada en este país. Primero, ¿cuál fue tu reacción a escuchar esos dos nombres el viernes de la semana pasada? Bueno, amargo y dulce, como dice la cumbia. Creo que Osvaldo Jarrín es una persona con la experiencia suficiente y ya era hora, además, de sentar a alguien que tenga nociones de defensa, porque en la coyuntura actual, en las circunstancias por las que vive el país, el tema defensa es un tema técnico, no es un tema ideológico solamente, es un tema
que requiere de una persona que sepa de qué armamento disponemos, de qué armamento dispone en este caso las fuerzas irregulares que nos atacan, de con cuántos efectivos contamos, cuáles son además las estrategias o las políticas, pero ya desde lo técnico a implementarse para asegurar en este caso nuestra frontera norte. Y eso difícilmente le vas a poder pedir a un sociólogo que no tiene la más remota idea y ninguna experiencia. Bueno, de donde sea, o a un abogado. O sea, en mi caso, por ejemplo. Si yo no hubiese aceptado el Ministerio de Defensa. Pero ni loco. ¿Y ni loco por qué? Porque no tengo idea de cuántos efectivos tenemos en ejército, marina, aviación. No tengo idea, además, de cuáles son los puntos calientes que tenemos en la frontera norte. No tengo idea cuáles son las políticas a desplegarse a efecto de asegurar esas zonas de frontera. No me metería en lo ¿Sentiste satisfacción por el nombramiento del general Jarrín? Sí, yo creo que el general Jarrín, además lo conozco en lo personal, me parece un tipo mesurado, me parece un tipo tranquilo, porque esa es otra cosa. Cuando ocurren este tipo de eventos como los que hemos pasado, el secuestro y muerte del periodista, el secuestro de una pareja, se desborda el punitivismo, se desborda el discurso violento, guerrerista, de persecución, y necesitas gente que pueda embragar, ¿no? Que pueda poner y además gente, por lo menos yo no he escuchado nunca un caso de corrupción vinculado al general Jarrín. Y es importante porque un tema de reforzamiento de frontera, lógicamente creo que vendrá con compra de armamento, y en la compra de armamento siempre hay algún sapo sabido que siempre está atento, porque es un momento bonito. Históricamente, segmentos de corrupción a nivel mundial, que además han sido totalmente opacos, impunes, ha sido en la adquisición de armamento, porque además, como es parte de seguridad nacional y no está sometido a los procedimientos contractuales, ni a los procesos de revisión posteriores o de publicidad posterior. Hay cómo hacer lo que se dé la gana. Tienes, digamos, un margen de opacidad mucho mayor que el de la contratación pública regular. Entonces, así que el general Jarrín, pilas a eso. Dijiste con un adicional, que puedes inclusive además apelar a los argumentos más patrioteros para justificar cualquier acto de corrupción, ¿no? O sea, si vos te opones, por ejemplo, a la compra de... Traidor a la patria. Claro, traidor a la patria. Entonces, lo que no puedes decir en el caso de la contratación de una carretera. Bueno, que no nos caigan con otros drups, porque ahí sí estamos jodidos. Me dijiste que, en cambio, la parte amarga venía por el interior. Más que amarga, también conozco de alguna manera la trayectoria del economista Toscanini. Yo soy profesor de posgrado en la Universidad Católica de Guayaquil. ¿Lo conoces entonces? Sí, conozco. Yo primera vez también por Serrano Bobo, pero no tenía conocimiento de su existencia. Él fue decano de la Facultad de Economía y posteriormente rector de la Universidad Católica de Guayaquil. Como rector, yo lo vi muy cercano a la posición gobiernista Correa, lo cual no necesariamente lo descalifica. Pero ¿en qué actitudes las bueno, lo que pasa, inclusive desde lo personal entiendo que tenían una muy buena onda, lo cual se ha demostrado. Ya no eres profesor de la universidad, sí, ¿no? Sí, sigo siendo. A ver si después de esta entrevista sigues siendo profesor. Bueno, no sé si me vuelvan a invitar. Pero en todo caso, más allá de eso, más allá de sus afectos personales o sus afinidades políticas, el tema es también la seguridad interna es un tema técnico. O sea, no es algo que se puede improvisar. Y de lo que conozco, de la experiencia y formación del economista Toscanini, yo no veo, la verdad, qué tanto conoce sobre el tema de la seguridad. Estaba bueno para el Ministerio de Finanzas, ¿no? Claro, si me hubieran dicho que es el nuevo gerente del Banco Central o el nuevo ministro de Economía, habría dicho, me parece muy bien. Además, una persona que ha ocupado decanatos, rectorados, que ha tenido una trayectoria académica relevante, sí. Pero ¿a qué puede responder eso? O sea, ¿qué pudo haber pasado por la cabeza del presidente Moreno? Bueno, yo creo que hoy por hoy debe ser muy difícil para el presidente Moreno escoger colaboradores. Primero porque de todos los panas que tenía, la mitad ya se fueron. Y es más, no solamente que se fueron, sino que le dicen de todo y se convirtieron ya en sus enemigos. La forma tan violenta, tan virulenta diría yo, en que se ataca al presidente Moreno por parte de la oposición correísta, o sea, no tiene nada que ver con las críticas que hace el resto de la oposición. Sí, es decir, la oposición, digamos, la oposición que era la oposición del correísmo, critica a Moreno. Pero sus críticas son muchísimo más mesuradas que las críticas que provienen de sus ex amigos. Entonces, con un adicional, que bueno, por lo menos con eso ya sabes a qué juegas. Pero debes tener un gran segmento que están de alguna manera navegando en dos aguas, trepado a dos caballos, y con los cuales no sabes además si puedes contar o no puedes contar, y que te enteras ya cuando te cayeron encima. Por ejemplo,
Tú recordarás cuando de pronto el presidente Moreno se enteró por las noticias que su embajador en la OEA le había llevado al presidente Correa a denunciar la consulta que había convocado él como un acto lesivo a la Constitución. Entonces, Albuja era, ¿no? Sí, Marco Albuja. Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, deben estarle pasando a diario y en todos los segmentos. Entonces, quintas columnas debe tener en cantidades. Pero, y además en interior, no es que tengamos en el país por lo menos visibles expertos en seguridad que no sean ex policías en general, ¿no? Bueno, generalmente se ha dejado esa discusión a los policías, pero no, existe gente muy buena. Existe gente, por ejemplo, en la Flaxo, que viene analizando el tema de la seguridad ciudadana desde hace mucho tiempo. Fernando Calderón, para poner un ejemplo, que viene analizando el tema de seguridad ciudadana desde hace mucho tiempo. El propio Fernando Bustamante. Pero a él también lo apuntaban para alcalde de Quito, lo apunta para presidente de la Liga, para todo lo... Sí, pero el Fernando a la final como que no termina de meterse. Lo que pasa es que a nosotros los que venimos de la academia, nos resulta muy cómodo esa posición de académicos, porque al final estamos de francotiradores, pero además... Mandas al carajo y de ahí no es tu responsabilidad. Pero responsabilidad. además trepado en un montón de libros, ¿no? Entonces, claro, desde lo conceptual puedes decir cualquier cosa. Pero y el rato que te toca mojarte poncho. Para mí, por ejemplo, el entrar a la dirigencia gremial, a la presidencia del Colegio de Abogados, ha sido todo un reto, y justamente por eso. Porque una cosa es hablar desde la posición individual académica y otra cosa es hablar ya en representación de un gremio. O sea, tiene otras dinámicas completamente diferentes. En lo que conversábamos también este fin de semana, bueno, este feriado, el Frente Oliver Sinisterra emitió un comunicado aparentemente confirmado en el que Guacho pide un corredor humanitario, ¿no es cierto? En el que solicita de que se cese el fuego para entregarnos los cadáveres de los compañeros del comercio caídos y los dos secuestrados. De ahí también hace una exigencia que es la liberación de sus secuaces en poder de las autoridades ecuatorianas. Dividamos la conversación. Segundo, ¿ves viable, crees que después de la relación, por decirlo de alguna forma, que hemos tenido con estos narcoterroristas, sea dable de parte del Ecuador decir, de acuerdo, cese al fuego, abrimos este callejón? Mira, ahí te diría, me faltan datos. Lo que pasa es que primero tendremos que saber exactamente cuál es la posición del grupo que dirige Guacho en la frontera. Es decir, no solamente cuál es su posición geográfica, sino cuál es su posición ya en lo estructural. Es decir, qué tanto del mercado controlan. Si quieren un corredor humanitario para entregar rehenes y cadáveres, perfecto. O quieren un corredor humanitario para pasar droga. Entonces, ¿qué es lo que se quiere? Pero eso solo nos puede contestar técnicamente el ministro de Defensa o una persona que conozca el sitio y diga, bueno, a ver, ok, calculamos que estas fuerzas irregulares tienen tantos de efectivos apostados más o menos en tal parte. Porque para esto no necesitas, pues, para entregar un corredor humanitario, o sea, para entregar 2 personas. Las sueltas ahí en mataje. Pero, claro, o sea, es más fácil secuestrarlas que entregarlas. O sea, tú sospechas de que la exigencia de ese corredor podría ser para sacar mercancía. Es decir, a lo que voy es que no me cierra desde lo lógico, ¿no? Porque pueden decir, vea, ¿sabe qué? Vengan a recoger los 3 cadáveres y las 2 personas en tal punto. Y ya está. Y nosotros no vamos a hacer ninguna acción militar. Se acabó. Creo que lo de fondo no es eso. Lo de fondo va más por la vía de liberen a nuestros compañeros, ¿no? ¿Hay formas legales de hacerlo? Hay formas legales de hacerlo. ¿Cuál es la vía? Podría hacerse vía amnistías presidenciales, pero más allá de eso es hasta dónde se puede llegar indultos presidenciales. Sí, claro. Hasta dónde la vía, o sea, mejor dicho, la discusión es hasta dónde se puede llegar a transar con grupos militares, paramilitares que están actuando al margen de la ley. Porque tengo entendido que cuando estaban aún secuestrados los compañeros del comercio, el gobierno estaba buscando la forma legal de liberar a parte de los que ellos exigían y que se habían entrampado principalmente en fiscalía con el procedimiento abreviado, con... Sí, hasta eso ya los mataron. Claro, ¿tú crees que eso fue ineptitud, inoperancia, mala fe? Mira, yo creo que se manejó, o sea, más que ineptitud, yo creo que tenemos que ser justos también con los ministros, porque les han caído muy duro al exministro de Defensa y al exministro de Seguridad. O sea, no es que no estaban preparados, no tenían idea
de cómo actuar, porque en el Ecuador nunca hemos enfrentado este tipo de eventos. ¿Hace cuánto? O nos hicimos los pendejos durante mucho tiempo. Bueno, no, pero es que ¿hace cuánto, por ejemplo, no nos habían puesto una bomba en un recinto militar o policial? Yo no me acuerdo. Yo tampoco. Entonces, claro, nuestros funcionarios no estaban listos para esto. No, a la hora de la hora no supieron cómo actuar, no buscaron la asesoría adecuada, además, que la habrían podido haber hecho. Es más, en Colombia este es pan de todos los días. Bueno, a ver, vénganse un ratito y ayúdennos a enfrentar este tema y díganos cómo tenemos que reaccionar. Claro, pero lo que entendía es de que el tema se había empantanado más a nivel de fiscalía, a nivel de órganos de justicia, judicatura, pero más que en el Ejecutivo. Claro, bueno, ahí... Digo, para la liberación de los, sí, de los claro, terroristas. Entiendo. Pero ahí yo creo que esto pasa por una inadecuada asesoría jurídica, ¿no? Porque el presidente puede indultar, tiene amplísimas facultades de indulto. Pero eso no es Joana Pesante, es la que tendría que servir de algo quien ahí. esté ahí, pero insisto, también seamos justos con la secretaria jurídica. ¿Cuántos asesores jurídicos ecuatorianos han enfrentado un tema de liberación de rehenes en su vida profesional? Pero el tema del indulto presidencial me parece una vía no muy rebuscada, fácil y que a cualquier abogado se le hubiese ocurrido. Si yo hubiera sido el abogado, habría sugerido eso inmediatamente y la decisión política la habría tomado el presidente de la República. A ver, presidente, ¿usted quiere entrar en negociaciones con un grupo paramilitar? Esta es la vía. Ahora, de ahí, si esto políticamente conviene o usted lo considera legítimo, eso ya tiene que decir usted como jefe de Estado. ¿Políticamente te parece conveniente? Porque estamos de nuevo ante esta coyuntura, claro, ¿no? Tiene sus pros y sus contras, porque si es que empiezas a negociar utilizando personas como moneda de cambio, o sea, lo que vas a tener es más secuestrados cada vez más. Y cada que caigan secuaces de estos grupos, lo que vas a tener es policías o población civil desplazada o secuestrada. Ahora, yo creo que el tema es más estructural, más de fondo. ¿Tiene sentido entrar en una guerra contra el narcotráfico, guerra contra las drogas, o tenemos que empezar ya a buscar nuevos mecanismos para enfrentar este problema? La legalización. Porque por segmentos de legalización, como se ha hecho en Uruguay, es decir, ya tenemos que empezar. ¿Estás a favor de la legalización de las drogas? Por lo menos de drogas blandas como la marihuana, sí, sin duda. Recreacional y todo. Sin duda. Sin duda, esto afecta a lo primero. A ver, primero, la guerra contra las drogas ni ha reducido el poder de las mafias, ni ha reducido los montos de los negocios, ni ha reducido el dinero de ganancia ilícita, ni ha reducido el número de gramos o de kilos o de toneladas que circulan por las calles. Todos queremos a la droga fuera de nuestras casas, de nuestras escuelas, de nuestras calles, sin lugar a dudas. El tema es cómo lo hacemos. Entonces, está claro que la lucha contra el microtráfico, que fue la política antidrogas del correísmo, al menos en sus últimos 5 años, fue un fracaso. ¿Por qué? Porque el microtráfico tú no lo puedes enfrentar vía represión. El microtráfico tiene un trasfondo socioeconómico. Pero ahí se lo criticó mucho el gobierno con la tabla de drogas, ¿no? Mira, ahí más bien se le dijo que se legalizó el microtráfico. Bueno, primero la tabla de drogas en lo fáctico ya no existe porque se redujeron los márgenes de permisión de tal manera que es imposible materialmente diferenciar a un narcotraficante de un consumidor. O sea, si imagínate, es punible a partir de 1 gramo de cocaína. Te pregunto ¿qué consumidor no tiene 1 gramo más de cocaína? Entonces, ¿cómo lo vas a diferenciar? Así que el problema es que mucha de la discusión es simbólica. Y tenemos además actores de oposición que defendiendo, al menos conceptualmente, la libertad, a la hora de hablar del punitivismo son más punitivistas que lo que critican. ¿Pero crees que las críticas a la tabla de drogas entonces fueron injustas? Yo creo que la tabla de drogas, sin ser la panacea ni mucho menos, es un mecanismo que te permite racionalizar el poder punitivo en el tema. Te permite establecer bandas y no como antes, en donde el que tenía 25 gramos de droga terminaba siendo juzgado y con una pena igual al que tenía 2 toneladas. Pero ya mismo me dices que con Correa estábamos mejor. No. A ver, primero, una cosa. Al correísmo no se le puede negar sus virtudes, que las tuvo. Y ese es un favor que yo nunca le voy a hacer. Entre estos tema de la tabla de drogas. Es más, yo recuerdo haber escrito una columna, mi columna del Universo, cuando salió el tema drogas, que se titulaba "En el tema drogas el gobierno tiene la razón". Y sí, pero por supuesto, la tabla de drogas te permite... Pero tampoco se bajó el consumo y vimos toda esta tragedia de la droga H en las escuelas de Guayaquil. Espérate, ¿cómo? ¿Quién dice que no se bajó el consumo? ¿Qué estadísticas serias tienes acá? Tú dices que no hay estudios. Perdóname, no tienes estudios serios.
No es así. Ahora, que tienes un problema de consumo, sí, por supuesto. Pero eso no lo vas a enfrentar metiéndole preso al tipo precarizado que esté en la esquina. Porque a los 10 minutos vas a tener otro. Muy poco capo cae, siempre cae cualquier... Si tú te pones a ver, el 99% de los que están del tipo penal, narcotráfico, pertenecen al sector socioeconómico más precarizado, más pobre. Y entra uno preso y hay uno que lo reemplaza inmediatamente, ¿no? Pero Sí, los peces gordos... previamente dos se caen a cuchillos disputándose la esquina y el que gana está vendiendo 10 minutos después. Y peces gordos poco a poco. Pero dime, ¿cuáles? El gobierno dice, el gobierno acusa casi al gobierno anterior de haber caído en prácticas de narcopolítica y de haber sido cómplices o encubridores, o por lo menos no sé si es que cae en la complicidad de hacerse los pendejos de lo que ya sucedía en la frontera, porque lo que sucedía en la frontera, como todos sabemos, no es un asunto de ahora. Yo creo que todos nos hemos hecho los pendejos. O sea, cuando hemos dicho el conflicto colombiano no es nuestro conflicto, lo que hemos dicho es, vea, ¿sabe qué? Nosotros no vamos a entrar a la dinámica armada en el tema de frontera, como si lo hizo Colombia con su frontera sur. Y nos decimos los pendejos en todo aspecto, como que veíamos una mansión por ahí, eso es lavado y lavado sí, ha de ser. Es decir, es algo que tratamos de negarlo psicológicamente, más bien. Es decir, sí, bueno, ha de ser lavado. Pero es una acusación potente la del gobierno, ¿no? Sí, pero es una acusación potente que debería ir acompañada de evidencias y además ir acompañada de procesamientos, porque si es que esto es así, si es que ha habido una estructura deliberada para liberar ciertas zonas de frontera norte y entregarlas al narcotráfico, eso cae dentro del concepto de traición a la patria, pues. El gobierno ha pedido oficialmente de que se inicie una investigación en cuanto a la supuesta financiación de la campaña de Correa por parte de las FARC, y le pidió al secretario de Comunicación que inicie la denuncia, ¿no? Eso ya es una forma formal de tratar de buscar una vía seria para lograr la verdad. Uno de los grandes pasos fue la salida del fiscal Vaca Mancheno, porque evidentemente cualquier iniciativa de procesamiento en contra de Correa o sus altos cargos iba a tener como dique infranqueable al fiscal Vaca. Pero en esta denuncia específica es también una suerte de harakiri del presidente Moreno, porque pide que se investigue una campaña que también fue suya, ¿no? Sí, pero habría que ver si es que lo conoció, si es que conoció o no, porque eso fue suya y fue de miles de personas, porque tuvieron miles de candidatos, y seguramente si hubo una impregnación de dineros del narcotráfico, eso llovió para todos. Porque no es que solamente Correa debe haberse metido a los bolsillos y hacer su campaña, no era su campaña, la del vicepresidente, la de sus asambleístas, etc. La pregunta es, ¿quién hizo de contacto? ¿Quién recibió la plata? ¿Quién conocía de esto? Porque habría que ver si es que el vicepresidente conoció o no conoció en su momento. Eso en materia penal se llama error de tipo. Cuando existe además invencible, porque si tú como presidente de la República eres el que recibe o las donaciones de campaña, ¿cómo puedo yo saber si esas donaciones eran lícitas o no? A menos que tú me hayas dicho, ¿sabes qué? Mira, acabamos de recibir este milloncito que viene del cartel de Sinaloa, así que... Igual tendrían que demostrarme que me lo dijeron, ¿no? Por supuesto. Yendo ya por ese camino... Claro, caeríamos en responsabilidad objetiva que en materia penal no tiene sentido. Yendo ya por ese camino, por el tema de la fiscalía, salió finalmente el fiscal que tenía también una bronca abierta con uno de tus clientes, con Fernando Villavicencio, hasta en el juicio político lo fue otra vez tocando. A Villavicencio ponle como defendido, no como cliente, porque el cliente paga. Bueno, como defendido. Entonces, sale de ahí. Primero, ¿alguna opinión sobre esta bronca en la que el fiscal acusaba a Fernando de prácticamente formar parte de una ficha importante de una conspiración en su contra entre Fernando, Pepe Serrano y Tania Moreno? Mira, en este tema yo creo que hubo tal apropiación de lo público en los últimos 10 años, que no solamente que se apropiaron de fondos públicos, sino que se apropiaron de la discusión pública. Es decir, no había diferencia entre los problemas privados y lo público. O sea, los problemas entre el compadrito lindo, el chiquito, el amiguito y el fiscal o quienes sean, es problema de ellos. Es un problema que tiene que tratarse en sede política.
Pero en sede jurídica y de política pública, lo que nos interesa es la legitimidad de las actuaciones de las instituciones. O sea, ¿cómo es posible que un fiscal exhiba un audio sin haberlo judicializado previamente? Es impresentable. Pero más grave es de que Pepe Serrano esté hablando con Poli y diciendo que comamos a su fiscal. ¿Cómo es posible que el presidente de la Asamblea esté hablando con el ex contralor y prófugo? Lo otro decir, también, pero lo otro me parece escandaloso. No, por eso, es decir, imagínate la institucionalidad de la Asamblea cuando su primera autoridad habla con el ex contralor prófugo de la justicia para ponerse de acuerdo de cómo bajarse al fiscal. Y luego el fiscal exhibe públicamente esta conversación sin judicializarla. Que una cosa nos puede parecer peor que la otra, bueno, eso ya es cuestión de apreciaciones, pero evidentemente, legal o no legal, evidentemente están actuando fuera de la institucionalidad. Pero estamos hablando además de las primeras autoridades del país. O sea, no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de quienes manejan el poder público real. Así que eso es por ahí por donde deberíamos empezar exigiendo una actuación coherente a nuestras autoridades. Entonces, vuelvo y te repito, o sea, yo creo que en este caso, la bronca política que evidentemente se produjo, pero además con ribetes delincuenciales de lado y lado, porque era tan impresentable el tema como que el ex contralor dice que hay un examen de Contraloría con indicio de responsabilidad penal en contra del ex fiscal general Vaca Mancheno por cobros indebidos cuando era comisionado del 30S. El otro dice que no. Villavicencio saca y le dice, vea, aquí está. Del contralor dice que no tampoco. El contralor actual dice que no. El ex contralor dice, sí, yo emití, aquí está, vea, tenga. Si no dice, bueno, a ver qué pasó. Igual que creemos. Acaba de aparecer otro informe en contra del Consejo de la Judicatura por manejo indebido de fondos en el manejo de inmuebles de su propiedad o de su arrendamiento. Vamos a llegar a la judicatura. Es decir, pero bueno, ¿te imaginas? Estamos hablando de Fernando no participó de un proceso de conspiración en contra del fiscal. Mira, Fernando es un periodista que además ha hecho denuncias bastante claras. Creo yo que no lo dudo. En todas ellas o en la mayoría de ellas pues es evidente que ha tenido la razón. Yo respeto mucho su actividad, que no es la mía. Yo he intervenido como abogado de él en un par de temas. Hemos presentado una denuncia, por ejemplo, en el caso de Petrochina en contra del expresidente Correa y todos aquellos que intervinieron en esa contratación dolosa, fraudulenta de deuda externa versus petróleo vendido a precio de gallina enferma. Pero, ojo, o sea, lo que hagan los políticos, tema de ellos. Fernando es un político, Serrano es un político, el problema es que Vaca también era un político. Claro. Y lo menos que podemos pedir a nuestras autoridades de control es que salgan de esa dinámica política. Tú viste la interpelación, a la final los argumentos de Vaca no fueron jurídicos, fueron argumentos políticos, fueron argumentos de están conspirando contra mí, este es un tema era un juicio político, ¿no? Sí, por supuesto, pero es un juicio político en donde tú esperas que el fiscal exhiba argumentos jurídicos de sus actuaciones. Entonces, a ver, yo exhibí este audio bajo esta convención jurídica, o por último, me equivoqué. Sí, no debía hacerlo, me equivoqué. La ex fiscal Mariana Yepes aseguraba en una entrevista en Plan B de que ella no consideraba que era el mejor momento para prescindir del fiscal, por el tema de frontera, por todas las papas calientes que hay ahí. Mira, yo creo que, bueno, ahí yo discrepo con Mariana, cuyo criterio respeto, por supuesto, pero yo creo que cualquier momento era bueno para salir del ex fiscal, porque realmente se constituyó en un tapón para todos los temas de corrupción que involucraban a Correa y a los altos mandos del correísmo. Mira ¿qué tenemos ahí? Tenemos de las FARC del que hablábamos. Mira, tienes dos casos con informe de Contraloría con indicio de responsabilidad penal. Campos Inge y deuda externa. Sí. No inició proceso. Tenemos toda la información Lavallato Odebrecht. No inició proceso. El único proceso que inició en contra de un alto cargo, Glass, lo hace con el Código Penal anterior y con una pena que correspondería a robarse 2 conejos rompiendo la puerta del color. Pero no inició una indagación previa ya por el tema de deuda, parecía que lo que pasa es que, a ver, en esto que quede claro para los oyentes y televidentes, la investigación previa o indagación previa no es una fase procesal, es una fase preprocesal. Pero hay que iniciar la investigación, no puedes saltarte a la instrucción fiscal de... Puedes hacerlo directamente cuando existe la evidencia clara, y existe evidencia clara, pero además en este caso se pasó meses, casi año, con investigaciones previas.
Claro, se mandó todas las investigaciones previas y todas las dejó investigaciones previas. Es que ese es el problema. Una de las formas de garantizar impunidad es abrir investigaciones previas y dejar ahí. Pero bueno, entonces tenías FARC, deuda, Singue, caso Lavallato. Odebrecht, pero por favor, refinería de Esmeraldas, refinería del Pacífico. Mira tú que todas las penas que le están aplicando por refinería de Esmeraldas o refinería del Pacífico son de 5 años o menos. Pregunta al señor Capaya cuál es la pena más alta que ha recibido. 5 años. Y pueden ponerle 100, que siempre será 5 años, porque no son acumulables. Ahí habrá que preguntar al esposo de la secretaria jurídica de la presidencia, que es el que está haciendo un gran trabajo como abogado de Capaya, ¿no? Bueno, ahí veamos en qué. Pero mira, se supone que traen a Capaya para que cante la plena, para que se acoja además a la figura de cooperador necesario. Más había dicho en los Capaya Leaks que... Pero por supuesto decía más en sus tweets y en sus videos de 2 minutos que en los 6 meses que creo que ya está aquí. Oye, pero yo tengo esta pregunta... ¿Cómo garantizaron su silencio? Procesándole por delitos menores. Entonces le están llenando de condenas. Pero hasta ahora, lavado de activos, 10 a 13, nada. Y ojo, que nosotros presentamos también como Colegio de Abogados una denuncia contra Glass y Capaya pidiendo que se procese por lavado de activos, para cuyo procesamiento no necesitas informe previo, como a diferencia del peculado. Hasta ahora, nada. Entonces, por eso te digo, o sea, el fiscal inició investigaciones previas y ahí dejó. Hay una denuncia también de César Montúfar por delincuencia organizada, me parece que es en la que ya mete, pero a todo el mundo. Sí, mete Raimundo y todo el mundo. ¿Le ves viabilidad legal a eso? No conozco el informe, no conozco la denuncia. Considero a César un tipo serio. O sea, no creo que haya sido un... Lo que lo acusa el presidente es de haber creado todo un sistema que permita, o sea, que cree el caldo de cultivo para la corrupción. Bueno, pero primero tenemos... El Mecanismo. ¿Has visto la serie El Mecanismo de Netflix? Sí, cómo no. Buenazo, verás, ¿no? Explica todo el tema de Lavallato. Ya te oía cantando el Bella Chao hace un rato. Ya me acabé La Casa de Papel. Que he estado viendo acá en La Casa de Papel. Así para meterme al Banco Central, pero el Banco Central ya no imprime nada, pues hermano, esa serie tenía que haber existido en el 97, ahí para ir sacando un camión de sucres. Bueno, a alguien sí se le ocurrió esa idea, ¿te acuerdas que el ex gerente de Bóvedas se sacó hace muchos años? No, tú debes haber sido un niño todavía. Sí, sigo siendo un niño. Por lo menos de corazón. Claro. Eso es lo que le acusa Montúfar, es de haber creado todo este sistema, ¿no? Pero mira, yo creo que antes de... A ver, ya desde lo técnico y como penalista te digo, yo creo que antes de acudir a tipos penales como asociación ilícita o delincuencia organizada, yo creo que hay que ir a los delitos específicos, a los que son evidentes: peculado, lavado de activos, cohecho, pero a Correa no hay cómo demostrarle $1 hasta el momento. Yo creo que lo de Petrochina, por ejemplo, es un peculado de miles de millones de dólares que son imputables a él por su Pero decisión. No en beneficio propio, eso no se le puede descubrir una cuenta en Suiza. No, es que estás confundiendo peculado con enriquecimiento ilícito. El peculado es en beneficio propio de terceros. Claro. Entonces yo te puedo demostrar claramente que los terceros, en este caso, los intermediarios se reforraron en plata. Nielsen Arias, se reforraron en plata en base al decreto ejecutivo firmado por Correa que autoriza el mecanismo de deuda versus petróleo. Eso, en peculado es facilísimo. ¿Y cuántos años le toca a Rafico? Si es que le condenan por eso, 10 a 13. Pero jodido que le condenen, o sea, ya no vuelve. Yo dudo que si es que lo procesan, él enfrente un procesamiento. ¿Pero tú crees que el nuevo fiscal Rea lo conoces? A duras penas. ¿Tienes algún criterio sobre, o sabemos por dónde se va? ¿Te da mayores garantías? Desconozco su trabajo. Yo creo que hay que darle el beneficio de la duda y estar recién sentándose en el puesto. Veamos en estos meses que va a estar ahí, qué es lo que va a hacer, pero sobre todo aquí a quienes hay que pedir de la manera más afectuosa pero firme es al Consejo de Participación Ciudadana que convoque ya los concursos, porque ojo, hay que llenar Contraloría, Procuraduría, Fiscalía, Superintendencia de Información, Superintendencia de Economía Popular y Solidaria hasta ahora. Que soy el país de los subrogantes, soy hoy por hoy, ¿no? Sí, de acuerdo, pero no, es decir, parte de la institucionalidad tiene una estructura material y una estructura formal, y parte de la estructura formal de la institucionalidad es que tengamos instituciones dirigidas por titulares. Entonces, claro, hoy por hoy tenemos subrogantes por todos lados, lo que digo. Sí,
Y lo cual no necesariamente está mal, porque o sea, prefiero los subrogantes de hoy a los titulares de antes, pero sin duda, o no prefieres al Contralor Celi que al Contralor Poli. Claro, por darte sí, un ejemplo. no, sí, ¿no? pero yo me voy a lo puntual y pero lo ya real. desde lo conceptual, evidentemente necesitamos titulares. Pero ¿ves que el Consejo de Participación se está durmiendo? No. Yo ¿De creo qué que andan? O sea, desde que lo votaron a Rivera, pocón. Bueno, el hecho de que hayan decidido evaluar al Consejo... Y tiempo y poco, ¿no? Sí, sí, pero el hecho de que hayan decidido evaluar al Consejo de la Judicatura, que hayan dado tiempos y que además plazos que ya se cumplieron, yo creo que es importante. Y yo creo que además es gente que de alguna manera está garantizando un nivel de independencia adecuado, que no lo veíamos hace rato. O sea, la verdad yo he estado gratamente sorprendido, sin que pensemos que es perfecto ni mucho menos, pero yo creo que está caminando. Las expresiones de ayer del presidente del Consejo, de Julio César Trujillo, en la marcha del primero, me parecieron muy direccionadas, y creo que, a ver, si hay un segmento que ha permitido toda esta estructura de corrupción y además de persecución, ha sido la Administración de Justicia. Si no se cambia justicia, no se cambia nada. Pero hay algunos criterios que creen que se está extralimitando el Consejo de Participación Ciudadana al ampliar su horizonte de evaluación al Consejo de la Judicatura, que no fue elegido por el Consejo de Participación Ciudadana. No, a ver un ratito, fue elegido por el Consejo de Participación Ciudadana, lo que no fue elegido es por el Consejo de Participación anterior. Entonces, ese argumento de que, como no fue elegido por el anterior, sino por el anterior al anterior, entonces no es susceptible de evaluación por parte del Consejo actual. Eso no tiene, jurídicamente no tiene ningún asidero. Está claro que el mandato, está blindado de que sí se puede... Pero sin lugar a dudas, está claro que el mandato ciudadano contenido en la pregunta 3 iba hacia evalúe a todos los que están bajo su égida. Es más, nosotros consideramos que inclusive la Corte Constitucional debería entrar dentro de esta evaluación, sin duda, que es otra estructura que realmente ha sido muy mala. Hoy están tratando de lavarse la cara sacando algunas sentencias como lo de la Universidad Andina. Lo de la Universidad Andina, pero como bien ponía Santiago Basabe en una columna suya en Cuatro Pelagatos, no somos tan ingenuos como para pensar que ha habido un cambio conceptual. El defensor del pueblo está pataleando duro, ¿no? El defensor del puesto, dices. Sí, ya no es defensor del pueblo, sino defensor del puesto. Claro, él desde antes. Ha desconocido ya al Consejo. Él fue uno de los que intervino en ese tema de acudir a la CIDH para lograr que no se los evalúe. Pero por favor, a mí me parece hasta un descaro. Un defensor del pueblo que ha permanecido impávido ante todo el esquema de violación de derechos humanos, que se quedó callado en todo, pero en todo. Y es más, yo te puedo decir temas puntuales. Yo recuerdo el caso 10 del Uruncoto, por ejemplo, que creo que es uno de los procesos kafkianos. ¿Cuánto tiempo lleva el que tipo hemos tenido. Un montón. Es que fue reelegido, pues. El defensor del puesto. Claro, el defensor del puesto. Entonces, imagínate que mandaron 2 funcionarios de la Defensoría del Pueblo para analizar si ha habido violaciones de debido proceso. Y han pasado 5 o 6 años. Nada. Hasta ahora, nada. O sea, ese es el nivel con que se ha manejado la Defensoría del Pueblo hasta ahora. Absolutamente inservible. Tan es así que si mañana desapareces la entidad, nadie echaría en falta. Entonces, claro, y una entidad que además debería coadyuvar a la defensa de derechos humanos, que esa es su función, ¿no? El ombudsman, el defensor del pueblo, el defensor de la gente, de la ciudadanía. Ha sido hasta ahora, solo sirvió para defender el puesto. En el tema de la judicatura, Jack no se va a ir así de fácil, ¿no? Peor para él, yo creo, porque... ¿Tú crees que está fuera? Yo creo que está fuera, y yo creo que además está fuera con el repudio general. Y eso es una pena, ¿no? Porque, por ejemplo, era un funcionario muy vinculado al sector justicia desde hace mucho tiempo. Una persona tenía que además, su respetabilidad, ¿no? Una persona que además lo ha hecho a sabiendas. Una persona que tenía su respetabilidad. Te puedo decir que un buen tipo, yo lo conozco desde la universidad, era mayor que yo. Pero lo conocía, fue un dirigente universitario, me acuerdo que fue presidente de la Federación de Estudiantes, le ganó al pan del Falconi la elección. Y sí, o sea, yo sigo pensando que una de las, no diría ya de las virtualidades, pero uno de los logros, entre comillas, del correísmo, fue haber hecho que gente buena pueda actuar de la manera más perversa, y además deje nombre, proyecto, buen nombre, familia, todo en el piso, con tal de servir a lo que en ese momento era un proyecto político, ¿no? Es decir, se llegó al punto de mesianismo tal que ya la gente no actuaba bajo consideraciones personales siquiera.
Pero con la salida de Yal se garantiza una mejor justicia. Mira, eso no porque es cuestión de cambiar. Los jueces siguen ahí, ¿no? No, o sea, a ver, no es cuestión de cambiar a Pepito por Carlitos y con eso hemos mejorado la administración de justicia. Necesitamos un nuevo Consejo de la Judicatura que nos pueda garantizar un nuevo modelo de justicia, un nuevo modelo de gestión, una nueva estructura. Si no cambia... ¿Nuevos jueces? No necesariamente. Posiblemente en algunos casos, en algunos estamentos sí, sobre todo los más altos. Pero yo creo que el mismo juez actuando con independencia o bajo una estructura de independencia va a ser mejor juez que ese juez actuando presionado por el poder político. En eso estamos claros. Pero la calidad de los jueces de este país... La calidad de los jueces, a ver, ese ya es un tema estructural. Y inclusive pasa por la calidad de las facultades de derecho que tenemos. Si no tenemos grandes facultades de derecho, no podemos tener grandes jueces actuando. Ellos son producto de nuestras universidades, de nuestras facultades. Entonces ahí también, desde la academia, tenemos que hacer un mea culpa, a ver qué jueces estamos produciendo. Veamos qué formación tiene la mayor parte de las jueces, porque uno de los fenómenos que va a haber es que antes los jueces y las juezas provenían sobre todo de la universidad pública. Ahora provienen sobre todo de la universidad a distancia. Yo no tengo tampoco nada en contra de la formación a distancia, pero ¿hasta dónde eso te puede garantizar el bagaje de conocimiento suficiente como para impartir justicia? Otra cosa, ¿qué está haciendo la escuela de jueces? ¿Qué está haciendo la escuela de fiscales? ¿Tú te vas a lanzar para fiscal? Yo qué mal techo ve. No, sí te ha de gustar el puesto. Vos que siempre me has caído tan bien y me sales con esas cosas. ¿Siempre qué? Sí te ha de haber gustado el puesto. No, me parece. Debe ser uno de los puestos. No, debe ser uno de los puestos más antipáticos que puede haber en este mundo. Sí, más bien. pero con hartísimo poder. Hartísimo poder, pero un poder para que eres el titular de la acción penal. Yo la verdad estoy muy cómodo, en el buen y mal sentido, con lo que estoy haciendo, tanto en la dirigencia gremial como en la parte académica. La verdad no me he cuestionado, no me he planteado siquiera ocupar un cargo público. Estoy con mis cátedras nacionales, internacionales, soy profesor de algunas universidades fuera. La verdad ando con la agenda llena, pero yo creo que hay muy buenos juristas que podrían ocupar ese ¿Hay algún nombre que se te venga a la cabeza? Bueno, se me ocurre, por decirte algo, Juan Pablo Albán, un defensor de derechos humanos, se me ocurre Daniela Salazar, se me ocurre, Farid Simón Mesini. ¿Daniela Salazar o Diana? Daniela Salazar. No la fiscal, la que ahora está en la unidad de análisis financiero. Mira, sí, ahí tengo mis reparos sobre formación y actuación. Creo que cumplió un papel interesante, pero creo que la Fiscalía General requiere de alguien con ¿Otro mucha nombre dijiste formación. después? Se me ocurre María del Mar Gallegos, que es también catedrática y además litigante. Es decir, hay gente, ¿no? Daniel Curi García en Guayaquil, que me parece un tipo serio, bien formado, bien estructurado. Ochoa. Muy bien, vamos a evaluar un poco. poco. Falta que me preguntes por los Vera, ¿no? Claro, no, Allenbert y Rambert, ¿cómo se llamaban? Esos nombres raros, hermano. Vamos a revisar un poco los comentarios de la gente. Renato Pérez, qué pena lo que pasó con Gustavo Yalc, fue un gran cuadro para el país, pero él se liquidó solo por ambición. Más o menos. Juan Galarza, ¿qué opina de Pedro Granja para fiscal general? No conozco obras del doctor Granja, no conozco nada escrito fuera de lo que escribe en Twitter del doctor Granja. Si hay alguna obra, artículo, libro, no conozco su pensamiento penal, la verdad. La función judicial, falta más transparencia al momento de dedos, concursos públicos y de merecimientos. ¿Crees que los concursos en la función judicial son transparentes no, o por para lo menos nada. son técnicamente hechos? No, para nada. De los grandes cuestionamientos que se ha hecho al Consejo de la Judicatura ha sido sus concursos, ¿no? La opacidad y lo tergiversados y lo amañados de los concursos. Ojo, yo creo que el nuevo fiscal, más allá de los nombres, primero es, ¿qué formación tiene? ¿Tiene formación en derecho penal o es simplemente un empírico? 2, su pensamiento penal. ¿Qué ha publicado? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha producido académicamente? Porque además se necesita un fiscal que venga con un buen bagaje conceptual para poder enfrentar los temas, porque ya son temas estructurales lo que se nos ve. Y sin pasado político, por lo menos militante. Bueno, yo creo que todos tenemos una visión política, pero como tú dices, ¿no? Una persona que no aparezca como con la banderita de algo. Sí, pues o sea, que por lo menos en el pasado reciente pues no haya sido muy vinculado a un se haya amagado por lo menos.
Todos tenemos nuestros afectos y desafectos. Y no está mal, ¿no? Y eso no está mal. Pero saltar de un partido a la fiscalía tampoco está bien. Pero claro, por ejemplo, o sea, ya algo tan grotesco como lo que pasó en los últimos años, donde el de secretario privado del presidente pasaba a presidente del Consejo de la Judicatura, o de asesor político del presidente pasaba a fiscal general. Bueno, o sea, yo creo que ya eso raya en... Es un absurdo proponer... Que sea, además, otra cosa, la fiscalía requiere a alguien mentalmente estable, pues. Alguien que te pueda dar equilibrio en el tema, alguien que pueda poner la pausa, alguien que pueda garantizar un poder punitivo racionalmente manejado. Es un absurdo proponer legalizar el consumo de la droga opio porque destruye la salud de las personas. El Estado gastará mucho más dinero atendiendo la salud de los ecuatorianos, dice Rod Páez. Bueno, yo primero jamás hablé del opio. Segundo, hablé de cómo enfrentar el tema de las drogas blandas. Creo que legalizar ciertos segmentos podría coadyuvar inclusive a reducir su consumo, porque de hecho la ilegalidad interviene no solamente en el precio, en la violencia que esto genera a nivel de calles, sino también en el atractivo que esto genera. La ilegalidad genera atractivo de consumo. Y yo creo que sería interesante mirar la experiencia uruguaya de los últimos años y ver qué es lo que ha pasado. Sobre esto, Ricardo Dos Santos, que espero que no sea nada para los de Lavallato. El tema de la tabla de drogas es una recomendación de la OMS para separar a los consumidores con los traficantes, ya que el consumidor o adicto no puede ser juzgado por su enfermedad, más bien el Estado tiene que darle una atención prioritaria. Sin duda, o sea, necesitas parámetros y no puede estar sometido, porque lo otro era sometido al arbitrio del juez. Te digo, yo ejercí como juez de corte provincial, cuando no había la tabla de estupefacientes. Y claro, a la final cada sala, había 3 salas, cada sala tenía, digamos, que su propia tabla para establecer quién era consumidor y quién era traficante. Yo creo que hay que racionalizar el tema. Si está despenalizado el consumo, tenemos que diferenciar quién es consumidor y quién es vendedor, ¿verdad? Y además, enfrentar el tema del microtráfico no desde la lógica punitivista solamente, sino es cuestión de llenar cárceles. Mira que en los últimos 8 años, el Ecuador ha cuadriplicado su número de presos. Esas son cifras de dictadura. Hemos pasado de 9.000 a casi 36.000 presos. Nos hemos pasado construyendo cárceles y llenándolas además. Y si tú vas a la cárcel vas a ver que el 99% de los que están ahí dentro pertenecen a un solo sector socioeconómico, el más deprimido. Y si analizas por qué están, vas a ver que el 70 o 75% de los casos que se judicializan son pequeños delitos contra la propiedad y pequeño tráfico de sustancias prohibidas. Pero habrá que construir una nueva cárcel para la revolución. Lo primero que tienes que preguntarte es qué es lo que estamos persiguiendo, el delito o la pobreza. Entonces pues, claro, tienes una sobrerepresentación de pobres en las cárceles. Entonces, lo que quiere decir que hay que meter a todos sectores estratégicos. Lo que quiere decir que tenemos un sistema penal clasista que tiene enfocado su cliente, su objetivo, en los sectores socioeconómicos más deprimidos. Entonces, yo creo que tenemos que ya racionalizar eso, entendiendo que la cárcel está diseñada, insisto, para los más pobres, para los más vulnerables. Y es de esos sectores de quienes estamos sacando el grueso de los que están como personas privadas de libertad. Entonces yo creo que el nuevo fiscal debe entender el poder punitivo desde una lógica de garantías y de mínima intervención. Por eso te digo, necesitamos conocer su pensamiento penal, saber qué ha escrito, saber qué dice, saber qué piensa sobre el tema y cómo va a enfrentarlo. Como por ejemplo, ahora necesitamos un fiscal que conozca de derecho penal internacional, de derecho internacional humanitario y de derecho internacional de los derechos humanos para que pueda enfrentar adecuadamente el tema de frontera norte. O sea, si no es cuestión de decir vamos a procesar y punto, ¿no? El tema es más complejo. Muy bien, queridos amigos, este ha sido el presidente del Colegio de Abogados de Pichincha con su criterio jurídico y político sobre varios temas de actualidad nacional. Agradecemos por compartir, por darle like, por todo lo que hacen con nosotros, todos los comentarios. He tratado de procesar solo algunos, pero son varias decenas. Sin embargo, creo que siempre van a quedar preguntas en el aire que tratamos de procesar día a día. Agradecer a Ramiro por acompañarnos esta mañana. Gracias, Luis Eduardo, gracias a ti. Saludos a Anderson donde esté. En el Imperio. Venimos con el punto final.
Desde hoy empiezan a trabajar ya oficialmente dos nuevos ministros de Estado, uno de Defensa y otro del Interior. Son los dos ministros encargados principalmente de devolvernos la paz a los ecuatorianos. Uno, el general Jarrín, sin mucho que demostrar, pues su carrera ya ha demostrado su capacidad y su conocimiento sobre el tema, y otro que tiene que urgentemente empezarle a demostrar al país que, además de ser un respetable rector y un buen administrador, sabe algo de seguridad y que puede coordinar los esfuerzos de las entidades de seguridad para permitirnos tener una vida más tranquila. Así que la responsabilidad y la responsabilidad de demostrarle al país algo cae mucho más sobre Toscanini, el nuevo ministro del Interior, que esperamos, eso sí, que no falle en sus acciones, porque cualquier novatada o cualquier error por cualquier tipo de motivo representa un grave daño a la seguridad de este país, que ya vive intranquilo, que ya vive con amenazas de bomba y que busca irremediablemente que le devuelvan la paz con la que ha vivido durante todo este tiempo. Así que esperamos que se pongan a operar desde el día de hoy con todas sus fuerzas y que podamos volver a recuperar la tranquilidad. Eso ha sido todo por hoy en News and Coffee. Nos vemos mañana, todavía conmigo, aquí en este mismo espacio. Muchísimas gracias.